Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo, 5:42. Vamos ahora a dialogar de los desafíos que tiene que asumir el nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo en lo que respecta a mejorar nuestro sistema de salud tan golpeado y sobre todo que muchos temas vinculados a él, de muchas irregularidades, con muchas carencias que han sido pues evidenciadas, se han desnudado tantas, diríamos, limitaciones en esta pandemia. Dialogamos enseguida para hacer un análisis de este tema tan importante con la doctora Catherine Bardales. Ella es médico especialista en medicina familiar y comunitaria. ¿Cómo está, doctora Catherine Bardales? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchas gracias, Magíster Pinillos, por la invitación y la consideración. Un saludo afectuoso para todos sus televidentes, los que están siguiendo también a través del fanpage de Vive UPAO TV y otras redes sociales que también están con UPAO TV. Muy bien, doctora. Gracias también por darnos su tiempo. Y es importante en este espacio poder reflexionar, según su experiencia, usted como médico especialista en medicina familiar y comunitaria, de cuáles deben ser los desafíos que tendría que el nuevo gobierno, el nuevo ministro de Salud, que asuma esta importante cartera, implementar para poder mejorar un sistema, repito, que en esta pandemia ha sido desnudado y se han visto e identificado muchas carencias. Sí, es una excelente pregunta porque realmente sabemos que el próximo gobierno que se asume ya este 28 de julio va a tener muchos desafíos realmente, ¿no? Sobre todo los que están relacionados a revertir la crisis sanitaria que estamos viviendo a través de la pandemia del COVID-19, de la mano de una crisis económica y una crisis política que no solamente es de hoy, ¿no? Ya que está relacionada a la corrupción en décadas, pero que de alguna manera también lo hemos visto con el tema de las elecciones presidenciales. Entonces, debemos de asumir considerar para este nuevo gobierno retos importantes, sobre todo en el sistema sanitario. Y uno de los retos importantes es lograr, pues, la vacunación en todo nuestro país, ¿no? La vacunación en Perú, que sea para toda la población peruana, desde la perspectiva de fomentar en la población, porque tenemos, por ejemplo, la presencia de un determinante sociocultural por el desconocimiento, muchas veces, o por un tema de creencias, ¿no? Y cultura, las personas no se niegan a vacunarse, y también porque no tienen una confianza muchas veces en los resultados de esto, ya que saben que el proceso de vacunación es largo y por el tema de la pandemia se ha logrado pues una vacuna de emergencia con el COVID-19. Realmente ese debe ser el primer reto, ¿no? De descentralizar, porque vemos que, por ejemplo, Lima nos lleva mucho la batuta en cuanto a la vacunación en diversos grupos etarios, ¿no? Y eso debe ser de manera descentralizado con los gobiernos regionales en la adquisición de las vacunas. A pesar de todo ello, ¿no? El proceso todavía está lento, lo vemos. Solamente según las cifras y las estadísticas nos mencionan que el 11% de personas hasta este año han sido vacunadas, ha logrado vacunarse, y realmente tenemos en un 50% de nuestra población que está rechazando el tema de la vacunación. Entonces, necesitamos fomentar ello con conocimientos, ¿no? Pero sobre todo también generar y hacer una gestión política para este primer reto, que es la vacunación en toda la población peruana. Sí, dígame. Ahora, otro de los desafíos que creemos los peruanos que tiene que asumir este nuevo gobierno, y quisiera que usted, con su experiencia como médico en familia y comunidad, doctora Catherine Bardales, nos pueda corroborar, porque siempre se ha cuestionado que hay deficiencias muy serias en los establecimientos de salud de primera línea, ¿no es cierto? O de atención primaria, como lo denominamos, que son comúnmente conocidos como los centros médicos que están en los diferentes jurisdicciones, barrios,
distritos, conocidos comúnmente como las famosas postas médicas. ¿Qué tendría que hacer el gobierno que va a asumir, como usted lo ha dicho, el 28 de julio, este nuevo quinquenio para poder implementar y mejorar esos sistemas de atención primaria que están tan descuidados en nuestra realidad nacional? Justo eso también quería mencionar porque es un reto muy importante. Debemos de considerar que nosotros tenemos pues un sistema de salud fragmentado, mixto, ¿no? Que está a cargo el Ministerio de Salud, Salud y otras entidades de salud, pero también debemos de conocer toda la población que existen 3 niveles de atención, ¿no? Hablamos de un primer nivel donde involucra las postas, los centros médicos que usted muy bien lo ha mencionado, los policlínicos, y hablamos de un segundo nivel cuando ya tenemos los hospitales generales con una atención general de algunas especialidades, y un tercer nivel que es una atención ya con hospitales o institutos mucho más especializados, ¿no? De alta complejidad. Nosotros por años hemos visto que nuestro sistema de salud ha estado direccionado a mejorar el segundo y el tercer nivel, tanto en mejoras estructurales como en tecnología de punta. No podemos decir que eso está mal, ¿no? De alguna manera está bien, pero necesitamos realmente que nuestro nuevo gobierno, ¿no? Realice las políticas necesarias, ¿no? Con respecto a este primer nivel de atención, que lamentablemente en algún momento, por ejemplo, fue una barrera, ¿no? Al decir de que no se realicen, se cierren las postas, se cierren los centros médicos y no hemos tenido realmente una atención a nuestra familia y nuestra comunidad desde un primer nivel de atención, que sabemos que es el primer contacto que tiene la población con su médico, con su profesional de salud. Nos faltó y nos falta mucho ver ese tema de una atención en territorio que tenemos, a diferencia de otros países que de alguna manera han sabido manejar muy bien, quizás ya minorar los casos también de mortalidad con el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces necesitamos reconocer que hay una deficiencia en el sistema sanitario y eso se ha visto muy bien con la pandemia. Entonces, si bien es cierto, para marzo del 2020 se habla de un 0.86% del PBI que se ha brindado para un tema de salud en COVID-19, no podemos olvidar que hay falta de medicamentos, siguen existiendo falta de camas UCI, los balones de oxígeno, ¿no? Y todo ello, a pesar de que en la actualidad vemos, pues, de las estrategias que se está haciendo a nivel nacional, local y regional. Entonces, Perfecto. necesitamos realmente tener una respuesta rápida y eficaz desde este primer nivel de atención. Tener los recursos humanos adecuados, estratégicos, donde corresponde. Así es. Finalmente, doctora Bardales, ¿cómo deberían implementarse para brindar una mejor atención de calidad estos centros de atención primaria en nuestra región, por ejemplo? Sí, yo, por ejemplo, bueno, lo que sabemos del actual presidente Pedro Castillo, ¿no? Es que pretende tener un sistema de salud descentralizado, ¿no? Tiene una perspectiva muy parecida al país de Cuba, ¿no? En donde yo también he tenido la oportunidad de estar un mes como pasantía internacional. Entonces, de alguna manera, ahí están haciendo énfasis mucho y hacen énfasis con lo preventivo promocional. Y eso es un tema que sí es positivo, que sí es bueno, ¿no? Capacitar a la población y tener un médico de familia o un médico integral o un médico general capacitado para una población adscrita, con la finalidad de que la población no le falte su médico o su profesional de salud y que tenga acceso al sistema de salud, ¿no? Que tenga un acceso al sistema de salud sin esas carencias y barreras que muchas veces lo hemos visto. Entonces necesitamos, uno, que se potencie el recurso humano. Necesariamente se necesita, pues, recurso humano capacitado, ¿no? Actualizado, con conocimientos, y también se necesita tener muchas veces esa infraestructura adecuada, los insumos, ¿no? Y no tener carencias muchas veces de medicamentos. Entonces, el énfasis, si es que realmente se quiere un sistema de salud descentralizado, pues es que realmente el presupuesto sea más para un sistema sanitario. Y lo vamos a trabajar de la mano, articuladamente, con muchas entidades e instituciones
ya sean de salud o no también, porque ahí involucran las instituciones que están alrededor, ¿no? O digamos, los actores políticos también importantes. Así, doctora, y ya por último, porque el tiempo nos gana lamentablemente, ¿sería viable que estos centros de atención primaria tengan un horario mucho más amplio? Porque hay muchos que trabajan como horario administrativo, atienden hasta la 1 de la tarde, hasta las 2. Entonces, un ciudadano que se enferma, que sufre un accidente a las 4 o 5 de la tarde, no puede ir a su centro de atención primaria, tiene que ir a un hospital, y eso genera pues que se congestione y se formen los cuellos de botella en los hospitales. Así es, y eso lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿no? Generalmente todos nuestros pacientes han ido siempre pues a las consultas hospitalarias porque no tenemos un sistema de salud de primer nivel bien equipado, con un recurso humano, con una carga horaria quizás dividida en diversos turnos, ¿no? Hasta podría ser 3 turnos con respecto obviamente a su jornada laboral según ley, pero sí es posible para tener esa demanda muchas veces de nuestra población que cada vez es mayor y diversos grupos. Recordemos que, por ejemplo, los médicos familiares estamos capacitados para atender a toda la población, ¿no? A todo el grupo etario, a toda la familia. Entonces, debemos dar mucho énfasis a esta especialidad y también a mejorar ese primer nivel de atención. Necesitamos Perfecto. realmente un primer nivel de atención fuerte, una atención primaria de salud fuerte para lograr pues preservar la salud, evitar las enfermedades y si las hay, también hacer el manejo respectivo y el seguimiento, ¿no? Todo eso se puede hacer desde un primer nivel de atención. No hay la necesidad de un segundo y tercer nivel, salvo pues, ¿no? El primer nivel de atención o el médico del primer nivel de atención refiera. Y así no estaríamos pues aglomerando también quizás o conllevando a mucha población cuando no necesita un manejo de un segundo o un tercer nivel. Muy bien. Muchas gracias, doctora Catherine Bardales, por esta amplia información y estaremos atentos al sistema de política que se va a implementar para mejorar la salud en nuestro país en este próximo gobierno del profesor Pedro Castillo. Muy amable, doctora Bardales. Muchas gracias. Muchas gracias, deseando muchos éxitos y siempre aportando, ¿no? Para las mejoras respectivas por bien de nuestra población. Muy amable. Vamos a una pausa y regresamos. Son 5:55 con más en UPAO Noticias.